La Guerra Grande sigue hoy tan presente como en 1870. Páginas secretas e inexploradas de libros de historia y documentos celosamente guardados revelan los entretelones del mayor genocidio de América. Noelia Quintana viaja en la historia para traer al presente la verdad de aquellos acontecimientos. El estridor de las armas. Todos los sábados de 18 a 19 horas por Ñandutí. Muy buenas tardes para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Estridor de las Armas, este espacio de historia nacional, bueno, donde analizamos ciertos detalles que a veces, bueno, como es importante hacer un revisionismo, a ver hasta qué punto es cierto, haciendo una comparación hermenéutica de lo que tenemos como datos, lo que se relata en la historia. Por eso es importante siempre poder tener este espacio de reunión. Bueno, hoy vamos a tocar dos temas totalmente diferentes, pero que mis alumnos de la facultad me pidieron: profesora, necesitamos que nos expliques dos cosas, ¿verdad? Uno, el tema del pan de azúcar es un conflicto, bueno, que no tuvo una escalada mayor, pero sí tuvo bajas importantes, bajas interesantes, ¿verdad? El conflicto en el periodo de gobierno de don Carlos Antonio López en el año 1850. Voy a estar contando esto. Y les invito, por supuesto, a las personas que están siguiendo la programación por las redes sociales, que puedan, si quieren ver las imágenes, los planos que voy a estar mostrando hoy por el canal 17 de Tigo Star y por el canal 23 de Personal Flow. Bueno, entonces en la primera parte vamos a estar hablando un poquitito de lo que fue este tema del pan de azúcar cuando los brasileños ingresan rompiendo un territorio que tenía una suerte de status quo. Vamos a estar hablando un poco de eso. Y en la segunda parte, por supuesto que tenemos que recordar la segunda Tuyutí. Con relación a la segunda Tuyutí, estuve leyendo la narrativa histórica hacia el otro lado, ¿verdad? Hacia el lado aliancista. Y me di cuenta de qué interesadas que son las narrativas de repente, ¿verdad? Porque cuando vos lees a los argentinos liberales, mitristas, ¿verdad? Te dicen, no, que los paraguayos se emborracharon, que se fueron a buscar alcohol, no son capaces de reconocer una derrota militar. Y eso es triste, ¿verdad? Porque vos en tu narrativa tenés que reconocer cuando perdiste un encuentro bélico. Ahí llegó Hammer. Hola, Hammer. Acá también está mi equipo acá de producción los sábados. Y por el otro lado, ¿verdad? Vamos a tener que ser objetivos con lo que pasó en la segunda Tuyutí del 3 de noviembre del año 1867. Bueno, ahora empezamos con el pan de azúcar, ¿sí? En el mes de mayo, vamos a mirar el detalle. Justamente ahí Sergio y David pusieron lo que es la imagen. Qué linda imagen, gracias. Para que la gente conozca lo que es el Cerro Pan de Azúcar. No hay que confundirse el pan de azúcar allá gigantesco. No vamos a confundirnos con eso. Este es en la zona norte, que fue territorio de nuestro país. Por eso está excelente esta imagen, ¿verdad? Omar, acá hay un muchacho que me hace bullying. Acá quiero decir nomás... quiero anunciar eso. Daré más detalles si esto continúa. Volvemos al mes de mayo del año 1850. Estamos hablando del gobierno del Paraguay, la cabeza del Ejecutivo, don Carlos Antonio López. Estábamos en plena paz, gente. No hicimos nada malo. Estábamos en plena paz con el gobierno del Brasil. Y en ese contexto, nuestro gobierno recibe un comunicado del comandante de Villa del Divino Salvador. Ustedes saben dónde queda la Villa del Divino Salvador. Alguna vez no escucharon, ¿verdad? Bueno, les voy a comentar eso porque es importante que nos ubiquemos en el espacio, o si no, ¿cómo vamos a entender la historia?
tenemos que hablar de TVO, ¿verdad? Es famoso TVO que inclusive Augusto Roabasto en su obra literaria Yo el Supremo la menciona cuando habla del gobierno del doctor Francia. Pero lo que nosotros tenemos que entender que fue uno de los emprendimientos más importantes para sostener nuestra defensa hacia la parte norte. Nosotros siempre estuvimos bien defendidos en la zona sur, la zona de Humaitá, pero una fragilidad teníamos nosotros hacia la zona norte. Entonces se funda el pueblo o colonia. Estoy hablando del año 1813, aunque nuestro hecho histórico se desarrolla en 1850. El pueblo o la colonia Tebego. Este pueblo es muy citado en ciertas obras, ¿verdad? Inclusive cuando se quiere hablar de la Guerra del Chaco, los novelistas sitúan mucho las cosas en Tebego. Pero nosotros estamos haciendo un análisis geográfico real sobre Tebego, ¿verdad? Fue ordenado, ¿verdad?, el establecimiento de esta colonia justamente por la Junta Superior Gubernativa Paraguaya en el año 1813 y llevado a cabo con las familias pardas que componían numerosas parcialidades de Tabapú. Bueno, entonces tenemos que entender que Tebego, escuchen que esto primeramente para entender lo que es esta Villa del Divino Salvador, se encontraba entre, bueno, lo que es Concepción y el APA, pero era una zona muy vulnerable. Había muchos problemas ahí. Entonces, justamente se llegó a despoblar y después se volvió otra vez a hacer una refundación allá por el año 1842 hasta que a unos kilómetros aproximadamente, a unas 100 leguas de Asunción y a unas 20 de Villa Concepción, ahí se establece esta nueva Villa del Divino Salvador. Bueno, nosotros teníamos, para no irnos con mucho detalle, un comandante ahí. Y este comandante es el que le avisa a don Carlos Antonio López: mira, señor presidente, tenemos una invasión en la zona Pan de Azúcar, ¿verdad? Y bueno, le informa entonces que en la zona que había bajado de la zona de Mato Grosso, imagínense usted, no sé si tenemos un mapa Mato Grosso, Sergio, si puede ayudarme, yo no tuve tiempo de buscar, ¿verdad? En la zona del Mato Grosso, desde esa zona baja una fuerza de artillería y otra de infantería, es decir, estamos hablando de un trabajo, artilleros e infantes brasileños, y esta fuerza desembarca en lo que nosotros estamos viendo ahí en pantalla, en esa zona, en el cerro del Pan de Azúcar. El Pan de Azúcar está en la confluencia del río Apa y sobre la costa izquierda del río Paraguay, y donde estaban levantándose ya, imagínense, apenas bajan del Mato Grosso y ahí vienen, ya están preparando ahí unas trincheras. Bueno, la sorpresa que tuvo, el impacto al enterarse de esta noticia de don Carlos Antonio López, ¿verdad? Fue realmente grande porque no se esperaba que suceda una cosa así. No se explicaba al gobierno paraguayo por qué el Imperio del Brasil tomó este tipo de decisión. Porque estamos hablando de un género de invasión, porque esta zona, eso es lo que tenemos que aprender. A veces esto no está en los libros de texto así bien detallados, ¿verdad? Se hallaba sometida, no se tenía que ocupar, porque estaba sometida para un arreglo de límites. Justamente esa zona no se tenía que ocupar. Después vamos a hablar un poco del tema de los límites arcifinios propuestos por don Carlos, cómo pasó, que bueno. Entonces, lo que hace don Carlos Antonio López, obviamente tiene que hacer, es hablar con el diplomático brasileño que residía cerca del gobierno del Paraguay. Y este era el señor don Pedro Alcántara Vellegarde, el famoso Vellegarde.
Bueno, ¿qué pasó con él? ¿Verdad? Bellegarde también no sabía qué responderle a don Carlos Antonio López. Don Carlos quiso emplear todo tipo de arbitrio diplomático para que esto no tenga una escala que, bueno, que pudiese impedir que la diplomacia se encargue para no llegar a un conflicto sangriento. Es decir, don Carlos Antonio López no quería eso, pero si tenía que hacer, y eso es algo que hay que recalcar, que si tenía que ordenar un desalojo violento, si tenía que existir un conflicto, si se tenía que derramar sangre para la protección de nuestra soberanía territorial, don Carlos Antonio López no tenía ningún problema. Y es ahí donde de repente se le domestica a don Carlos Antonio López en la historiografía paraguaya y se lo pinta como un señor así medio bonachón, diplomático, pero don Carlos Antonio López no era, está lejos de ser ese hombre que de repente está plasmado así en los libros. Bueno, entonces Bellegarde se compromete a mediar esto, de aconsejar al presidente de Mato Grosso, porque este es un problema que nosotros tuvimos con el presidente de Mato Grosso. Y Bellegarde hizo todo lo que podía hacer para que se realice una suerte de retirada de estas fuerzas de artillería y de infantería hasta que pudieran negociar. Imagínense ustedes, ahí está, gracias por el mapita, Sergio. David. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Intentaron hacer esto y le dicen al presidente Mato Grosso, ¿qué es lo que estás haciendo? Nosotros ahora queremos entrar a un plano de negociación, a una mesa de negociación con el gobierno paraguayo y vos me mandás una fuerza de artillería y de infantería a una zona que está justamente en estudio, está sometida a un arreglo de límite. El presidente Mato Grosso no le importó absolutamente nada. Bueno. Entonces, don Carlos Antonio López, por supuesto, dice, che, no, acá no va a haber negociación. Primero vamos a solucionar este tema, esta retirada de fuerzas. Bueno, los oficios de Bellegarde terminaron en la nada, como decimos nosotros, en un saco roto. Bueno, no se produjo ningún tipo de resultado. Entonces, don Carlos Antonio López dijo, bueno, vamos a emplear las armas, no hay de otra, ¿verdad? Traté de hacerlo por medios pacíficos, traté de que su diplomático se encargue de forma pacífica de que se retiren estas fuerzas en esta zona. No lo hicieron, bueno, nosotros vamos a responder como corresponde. Entonces, ahí es donde, a este efecto, don Carlos Antonio López elige a un comandante que lleve a cabo esta misión para el gobierno paraguayo y fue elegido el capitán de artillería, don Simón Antonio Villamayor. Sepan este nombre porque es muy importante. Simón Antonio Villamayor, que era capitán de artillería. No lo mencionan mucho ahora, pero es un tema que sí es importante analizar, ¿verdad? Porque todo esto, gente, si nosotros lo analizamos ya en un contexto global, todas estas cuestiones desencadenan en la guerra la Triple Alianza, ¿verdad? Entonces, siempre para mí es importante que analicemos las actitudes políticas, la coyuntura política de aquella época, cómo se manejaba Paraguay, cómo se manejaba Brasil, cómo se manejaba la Argentina, porque es de gente muy cándida o que desconoce la historia, y más todavía la historia militar, la historia bélica, que es mucho más compleja, de querer culpar del inicio de esta guerra a Francisco Solano López. Eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? Por el tipo de impacto y poder de los estados que se manejan en un conflicto bélico. Creer que todo ese movimiento de los estados se realiza por la existencia de un hombre en esta cuestión es absurdo, ¿verdad? Aquí hay intereses geopolíticos, hay intereses de recursos, hay intereses de conquista, de dominación. Esos son los factores con otros tantos que lleva al desencadenamiento de lo que es una guerra. Y yo siento muchísimo como historiadora, y justamente hoy también tengo que felicitar a todos los investigadores. Hoy es el Día del Investigador Paraguayo. Espero mi regalo ahí afuera al salir, acá muchacho, un café, aunque sea me tienen que preparar. Bueno, ¿verdad, Nike?
algo así. Día del Investigador Paraguayo. Pero no solamente el investigador de la historia, estamos hablando de lo que hacemos ciencias en todas las áreas del saber. Así que mis felicitaciones para todos los que aportan con su trabajo de investigación para elevar el nivel cultural y educativo de la sociedad paraguaya. Continuando con el relato, justamente este capitán, ¿verdad? Siguió las directivas de don Carlos Antonio López. Bueno, en mando de una flotilla, tuvo tropas para desembarque y el encargo de limpiar la isla. Limpiar la isla es una expresión, es decir, sacarle a las fuerzas de infantería y artillería del Imperio del Brasil del Pan de Azúcar, de toda esa zona. Eso es lo que quiero decir cuando uso el término de limpiar la isla, ¿verdad? Bueno, obviamente que estas fuerzas brasileñas se habían atrincherado, así como le dije, no es que estaban nomás ahí, sino que los infantes y los artilleros brasileños estaban realizando justamente trincheras. Estaban todos atrincherados, prestos para un ataque, ¿verdad? Entonces, cuando llega el capitán Villamayor, Simón Villamayor, cuando llega frente a toda esta zona que estaba ocupada por las fuerzas brasileñas, le hizo como corresponde antes de entrar a un conflicto, una notificación vendría a ser al jefe inmediato de estas fuerzas, ¿verdad? Pidiendo por vías civilizadas la desocupación de la isla. Bueno, ¿cuál fue la respuesta justamente del comandante brasileño? Se negó. Le dijo, no, ¿verdad? Entonces, el capitán, justamente Villamayor, ordena desembarcar las tropas y después pasamos al combate. El combate, desalojaron, por supuesto, los hombres, el ejército paraguayo, los hombres que fueron justamente comisionados a realizar esta misión, hicieron el desalojo y fue una completa derrota, en este enfrentamiento fue una completa derrota de las fuerzas brasileñas ante las fuerzas paraguayas. Bueno, vamos a hablar del término de bajas, ¿verdad? En el mundo militar, cuando uno habla de bajas, no solamente es el concepto de muertos, las bajas son heridos y muertos. Y en este caso, en este enfrentamiento, en esta zona del Cerro Pan de Azúcar, entre muertos y heridos por el lado, vamos a decir, brasileño, ellos tuvieron 13 muertos. 13 muertos. Y bueno, las crónicas de la época que dan parte de eso hablan de que tuvieron muchos heridos. Muchos heridos. Es decir, no contabilizan precisamente tantos heridos, pero sí sus 13 muertos. Eso está más que claro. Y por nuestra parte, sí está claro los muertos y heridos que tuvimos por el lado paraguayo. Nosotros tuvimos aproximadamente 9 muertos en este enfrentamiento y 20 heridos. Así es. Esas fueron las bajas que se dieron en esta parte del Pan de Azúcar. Bueno, después de que se recuperó la isla, ¿verdad? Paraguay, por orden de don Carlos Antonio López, tuvimos estas bajas. Por el lado brasileño también tuvieron sus bajas. Se recupera la isla y el capitán Villamayor hace lo que tiene que hacer cualquier militar, en este caso, ¿verdad? La posesión del terreno, del territorio, ¿verdad? Y bueno, entonces Villamayor, nuestro capitán, estuvo un tiempo en esta zona, ¿verdad? Reforzando para que no se vuelva a ocupar. Por eso que es tan importante hasta hoy en día la defensa nacional. Eso es importantísimo, ¿verdad? El cuidado de nuestras fronteras para que no existan ningún tipo de desplazamiento de nada. Si nosotros tenemos que tener efectivos en nuestras fronteras. Eso es categórico, ¿verdad? De ahí la importancia justamente
de los militares en esa función constitucional que ellos tienen, ¿verdad? Bueno, entonces se recupera, se queda el capitán Villamayor para controlar y fortalecer esa zona, ¿verdad? Y regresa, por supuesto, con la misión cumplida, la frente en alto como un militar exitoso porque pudo cumplir los ejes directrices del gobierno paraguayo de don Carlos Antonio López. Con todos los honores y con toda la gloria fue recibido en Asunción, ¿verdad? Porque cumplió su deber de soldado mediante el concurso de un puñado de hombres que lo acompañó a él, ¿verdad? Todos ellos fueron recibidos con una suerte inclusive de, podríamos decir, de agradecimiento por parte del gobierno de don Carlos Antonio López. Bueno, este hecho se desarrolla un 14 de octubre del año 1850. Me están pidiendo acá, recibí un mensaje. No, llamadas no puedo atender al aire ahora mismo. Pueden escribir al WhatsApp de la radio al 0994 44 10 20. Ahí me pueden hacer todas las consultas que ustedes quieran. Bueno, entonces acá tenemos que también mencionar que nosotros tuvimos un encargado de negocios, ya que estamos hablando nada más de la parte diplomática, que era el doctor Juan Andrés Gelli, Juan Andrés Gelli Martínez. Ese era el nombre completo de nuestro plenipotenciario ante el Imperio del Brasil. Él tuvo que prestar grandes servicios para el gobierno de don Carlos Antonio López, misiones, ¿cómo se puede decir? Misiones de alto vuelo. ¿Por qué no, verdad? Estaba preparado Gelli tenía mucha experiencia. Él ganó en Buenos Aires, en Montevideo. Era decir, era un hombre que tenía bastante roce y bastante conocimiento sobre la política o la geopolítica regional, podríamos decir. Entonces, justamente por esta carga intelectual que tenía Gelli, don Carlos Antonio López, justamente para representar a la República del Paraguay como encargado de negocios ante la Corte Imperial de Río de Janeiro con unas, vamos a decir, con unos ejes bastante claros que él tenía que desarrollar en su rol de encargado de negocios. Bueno, trató de generar una suerte de delegación de Paraguay en Río de Janeiro, se gestionaron, pudo concluir exitosamente. Se materializaron a partir de su gestión proyectos vendría a ser, ¿verdad? Proyectos muy importantes para el Estado, pero otros fracasaron rotundamente porque en la vida diplomática es así, ¿verdad? Cada plenipotenciario y cada diplomático trabaja por sus propios intereses. Es decir, no hablo de intereses, hablo de los intereses de los estados a los cuales ellos representan. Y en este caso, tuvo mucho roce con el diplomático argentino. Tenemos que hablar que en el año 1846, 47, inclusive hasta el 50, donde se desarrolla este tema del pan de azúcar, nosotros teníamos una oposición gigantesca por parte de la Argentina a ser reconocidos como un Estado independiente, ¿verdad? Justamente tuvimos ese problema con Rosas, que terminó escalando estos roces, esta negativa de Rosas al reconocimiento de nuestra independencia, de hecho, ¿verdad? De la época de Francia. Y bueno, ¿qué es lo que pasó ahí? Le declaramos la guerra. Me siguen llamando por teléfono, Blanqui, pero yo no puedo atender. Gente no puede atender. Blanqui les puede atender. No, no dice, tampoco le puedo atender. Envíen mensaje, por favor. Acá están todos ariscos, ¿verdad? ¿No quieren atender la llamada telefónica? Bueno, Hammer les va a atender, dice. Acá Hammer se ofrece a atenderles a la gente. No, sinceramente no puedo nomás atender. Pero sí puedo leer sus mensajes. Con mucho cariño puedo leer sus mensajes de texto. Bueno, entonces, justamente dentro de esta misión diplomática, a ese punto lo que quería llegar es que Gelli presentó un proyecto de tratado de límites allá en el mes de enero
del año 1847 me recuerda a mi tesis de grado para ser historiadora. Yo hice justamente mi tesis de grado en relación al estudio de las funciones diplomáticas de Juan Andrés Gelli. Esa fue mi defensa de tesis para optar al título de historiadora. Entonces, me gusta mucho hablar de Juan Andrés Gelli, ¿verdad? Y sí, porque nosotros analizamos pues, el relacionamiento que tuvimos con el Imperio del Brasil y ahí desde el punto de vista diplomático uno puede hacer una línea objetiva de análisis y mirar que la guerra de la Triple Alianza no iba, si podía estar Juan Pérez, como decimos en la silla en el Ejecutivo, Juan Pérez podía estar igual, íbamos a tener esa guerra. No es culpa de Francisco Solano López, sáquense eso. Y otra cosa que quería aclarar, un punto aparte, un paréntesis enorme vamos a hacer. Gente, dejen de pensar que el Paraguay le prestó plata al Brasil. Dejen de creer que Paraguay le prestó plata a los ingleses o a los franceses. Gente, esos documentos que están recorriendo por TikTok, que desde que amanece que hasta anochece me dicen, profesora, esto es cierto, profesora, esto es cierto, profesora, esto es cierto. Yo agradezco de corazón que me tengan como una referencia para hacer estas aclaraciones, pero quiero aprovechar el espacio de Ñandutí, que es un espacio gigantesco que va a llegar a mucha gente este mensaje. Señoras y señores, el erario nacional no salía para ningún lado, era para nosotros. Y los ingleses le tenían a la banca Baring, le tenían a los Rothschild. Pero por favor, ¿qué le vamos a andar prestando plata a potencias? No, es así. Entonces, toda esta gente que está haciendo este tipo de videos, ¿verdad? No son historiadores. Vamos a ser claritos, no son historiadores. Quieren tener likes y quieren hacer influencers de la historia, pero ocasionan un daño enorme. Eso es lo que les quiero decir. Enorme es el daño que están haciendo. Y ya está aclarado, ¿verdad? Bueno, espero que esté aclarado. Bueno, entonces estaba hablando de estos límites, de este proyecto, de este tratado de límites que se viene estudiando aproximadamente desde el año 1847, que contemplaba ya, imagínense, 1847, contemplaba ya la neutralización de la zona entre los ríos Apa y Blanco. Bueno, y eso es un antecedente interesante, ¿verdad? Porque esto, lo que nosotros estuvimos hablando fue del año 1850, pero anteriormente el proyecto paraguayo ya hablaba de esta neutralización. Entonces, ¿qué es lo que pasó, verdad? La propuesta paraguaya inclusive, para llegar a un acuerdo con el imperio, es como que nos tocaba, es como que nosotros renunciábamos, no sé si me pueden entender, renunciábamos a una gigantesca, un territorio importante para el Paraguay, ¿verdad? Justamente tenemos que recordar, por eso es importante el estudio diplomático, el Tratado de San Ildefonso, que toda esta zona, que inclusive Paraguay propuso una neutralización entre el APA y el Blanco, esto siempre fue una zona que correspondió a nuestro Estado. Es decir, que siempre correspondió, ya en la época colonial, vamos a decir que correspondía a Paraguay, para no hablar de un periodo independiente nomás, sino que estamos hablando del Tratado de San Ildefonso, estamos hablando de un tratado colonial, de la época colonial, y esa zona siempre fue nuestra. Por eso que el proyecto de Pereira Leal, donde don Carlos Antonio López le dice, pero un momento, señores, ustedes máximo hasta la zona de Coimbra lo que pueden pretender. El resto es totalmente paraguayo. ¿De qué están hablando? Y bueno, y sabemos, si escucharon el programa del sábado pasado, el roce y la disputa de este diplomático de Pereira Leal que incluso quiso tratar de revolucionar acá en la República para que se lo eche a don Carlos Antonio López, ¿verdad? Se puede hablar con las demás legaciones extranjeras y con cuantos se prendieran para echarle a don Carlos Antonio López. Se redesubicó este diplomático Pereira Leal. Bueno, pero esto es un antecedente que muestra la buena voluntad
del gobierno paraguayo. Bueno, podemos, por favor, Sergio, David, oírnos un cuarto todavía, ¿no? ¿Todavía no? Porque quiero tomar agua, quiero descansar. No, no me dejan descansar. Acá está la tiranía, la dictadura. Acá de la gente de televisión me dicen, no, bancate y te van a tomar agua, profe. Bueno, así me tratan, quiero que sepan. Bueno, entonces, continuando con esto, ¿verdad? El revés diplomático, cuando obviamente ya puedo, bueno, voy a terminar la idea. Ahora me dan permiso, pero ahora me van a escuchar. Voy a terminar la idea. Bueno, este revés diplomático, es decir, obviamente Helgi tuvo muchos inconvenientes hasta que se tuvo que nombrar otro encargado de negocios ante el Brasil, que fue Manuel Moreira de Castro. Creo que Moreira de Castro, si no me equivoco, empieza a ejercer funciones en el año 1849. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Y iba a tener la misma suerte de Helgi. Es decir, obviamente que iban a salirle al paso, que le iban a poner trabas para su gestión. Es así la cosa. Vamos a un corte y después continuamos analizando estos pormenores. Para abrir la cuenta más full del país, solo necesitas tu celular y tu cédula. Tu cuenta al instante. Recibí dinero, pagá servicios, hacé transferencias, así de simple. Con tu tarjeta de crédito Conti tenés beneficios todo el año. Además, un post para cobrar lo que quieras, cuando quieras. Conti Móvil, todo en un solo lugar. Sos grande, tu banco también. Ñandutí ilumina tus mañanas con las noticias más relevantes. Carlos Báez, Claudia Aguilera, Francesco Fiorio, Ricky Alderete y Wilson González hacen Franja Roja. Franja Roja. Un programa donde la actualidad en la información, entrevistas y opiniones marcan el inicio de una nueva jornada. De 6 a 10 de la mañana, Franja Roja, por Ñandutí, tu primera fuente de información. Acá decir, tu descanso es de 1 minuto, 60 segundos tenés. Así es. En 60 segundos tenés que hacer lo que tenés que hacer, profesora, y punto. Así es, ¿no? No hay respiro, así acá con todo es el ritmo, ¿verdad? De la televisión en Ñandutí, ¿verdad? Así es. Bueno, pero básicamente mientras nosotros, volviendo a nuestro tema, mientras nuestros diplomáticos trataban de establecer un proyecto en Río de Janeiro, los otros diplomáticos le bloqueaban, así de simple. Y mientras nosotros estábamos abarcando un terreno diplomático importante, pero mientras nosotros abarcábamos terreno diplomático en el 49, bueno, los brasileños estaban ocupando terreno en conflicto. Esa era la situación. Brasil violó el status quo. Eso es algo que es motivo de guerra. Es decir, nosotros siempre estuvimos a punto de, esa famosa expresión, ¿verdad? Siempre estuvimos a punto de entrar en un conflicto, ¿verdad? Y bueno, para acá, obviamente que los señores de San Cristóbal y Itamaraty, y hay que sacarse el sombrero, ¿verdad? Son unos capos en el punto de vista diplomático. Y es una falencia que nosotros tenemos, ¿verdad? Y tuvimos, y que se está ajustando hoy en día, eso es cierto, ¿verdad? Nuestras relaciones diplomáticas, nuestra Cancillería está mejorando muchísimo, pero siempre fue una debilidad. Por eso es que siempre nosotros tenemos que apoyar la gestión de nuestra alta política, porque ahí está todo. Todo se maneja ahí arriba. Luego, vamos a decir, el eco de lo que se hace arriba repercute domésticamente, podríamos decir. Entonces, las tropas brasileñas fundan, nada más y nada menos, ¿verdad? Estamos hablando siempre de este territorio, no se olviden, comprendido entre el APA y el Blanco.
Las tropas brasileñas fundan este fortín en este lugar que nosotros conocemos como Pan de Azúcar, dentro, gente, un fortín dentro del territorio paraguayo. Lo mismo hicieron los bolivianos en el Chaco, ¿verdad? Ellos entraron a hacer su posesión en el Chaco, fundando fortines, ¿verdad? Bueno, algo así, pero en menor medida es lo que hicieron los brasileños en esta zona. El ministro de Relaciones Exteriores, y estamos hablando del año 1850, Varela, don Benito Varela, así se le conoce, ¿verdad? Le dice al encargado de negocio que estaba en nuestro territorio, a Bellegarde, que toda esta situación le va a traer una consecuencia que va a ser la demora de la firma de un acuerdo de límites. Y bueno, y también le hizo un hincapié muy interesante nuestro ministro de Relaciones Exteriores de aquella época, que tenían que ellos urgentemente desmilitarizar esa zona. No es posible que estén infantes, que estén artilleros ahí, que fundaron un fortín y encima están toditos atrincherados. ¿Qué significa eso ahora? Y bueno, y obviamente que fue bastante preocupante. Se del gobierno paraguayo, a través de nuestro ministro, advierte de llegar de que si no se retiran, bueno, evidentemente el camino para hacer va a ser por vías de hecho. Es el famoso vía de hecho, un término diplomático que decimos, bueno, vamos a entrar en conflicto bélico. Vamos a entrar, no es en una guerra, pero sí en un conflicto armado que puede escalar a algo más grande, ¿verdad? Y bueno, Bellegarde le dicen, nosotros como gobierno tenemos buenas intenciones, el Imperio del Brasil tiene buenas intenciones, siempre ellos muestran sus buenas intenciones, pero a la hora de la práctica, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Y en la práctica ya existió una ocupación militar. Entonces las fuerzas de asalto paraguayas, a mí me encanta esta parte militar, ¿verdad? La fuerza de asalto de nuestro país, de nuestro gobierno, hicieron una parada primeramente en la zona de Concepción, que nosotros la conocemos como en la época Villarreal de la Concepción. Ahí hicieron su primera parada y recibieron una orden de parte del gobierno, ya le estaba esperando ahí una orden, ¿verdad? Que tenían que seguir la marcha y tenían que dar cumplimiento a lo que don Carlos Antonio López, o a lo que el gobierno paraguayo consideró que se tenía que hacer, el desalojo sin ninguna discusión. No había nada que discutir. Se ponen en marcha, se van y desalojan. Y si tienen que defender o perder la vida, lo hacen. Bueno, entonces, al llegar, se cursó esta orden al jefe de plaza. El jefe de plaza de Concepción replica esta orden al capitán Villamayor, como nosotros ahora ya le damos un nombre, justamente al comandante que llevó adelante esta misión, ¿verdad? Y bueno, así es que el detalle interesante es que a las 6 de la mañana de ese 14 de octubre del año de 1850, ¿verdad?, se pasó al bombardeo. Si le bombardeamos, ¿verdad?, del fuerte, que tenía aproximadamente unos 35 soldados. Y luego nosotros hicimos un lindo desembarco de aproximadamente entre 400 y 500 hombres. El enfrentamiento duró 3 horas de lucha, 3 horas de lucha. Y la guarnición brasileña no le quedó de otra, señoras y señores, que replegarse. No quedó de otra, ¿verdad? Las familias que estaban en esa zona, porque existían familias paraguayas en esa zona, todas fueron llevadas hacia Concepción, ¿verdad? Y bueno, ¿qué pasó? Esto pasó en 1850, nos sacaron este territorio, Loizaga Cotellipe, en 1872, gracias a los entreguistas paraguayos de la Legión que asumieron el gobierno a partir del 15 de agosto de 1869. Lo que don Carlos Antonio López conquistó, defendió, desalojó, lo que Francisco Solano López hizo todo lo posible para defender,
a propios paraguayos lo entregan en bandeja de oro a los aliancistas. Y siempre me hacen esta consulta: profesora, ¿nosotros podemos recuperar nuestros territorios? Por supuesto que no. No hay forma legal de recuperar lo que nos rapiñaron en la guerra de la Triple Alianza, porque fue una rapiña, porque no tenían ningún derecho, ni siquiera histórico, ningún documento, nada. Es decir, esto fue derecho de conquista, señoras y señores. ¿Y por qué no podemos recuperar hoy en día? Y no se puede recuperar porque en los tratados, para la validez de los tratados, tienen que estar las partes. Y la parte paraguaya es la que firma sin ningún inconveniente. Es más, este Carlos Loizaga, este funesto personaje de la historia diplomática del Paraguay, ¿ya?, que se encargó de muchas macanadas. Estoy hablando de Carlos Loizaga de otrora, ¿verdad? Del 1870 para adelante, ¿verdad? No estoy hablando de los Loizaga actuales, quiero hacer esa aclaración, ¿verdad? Este señor, ¿verdad?, es causante de las pérdidas territoriales más grandes. Es más, se fue. Es más, viajó hasta la Argentina a decirle al doctor Tejedor: che, ¿por qué no neutralizas todo nomás ya? ¿Verdad? ¿Por qué no te quedas con todo Paraguay nomás ya? Esa era la clase, el nivel de políticos legionarios que nosotros teníamos. Y esta era la clase de gente, ¿verdad? Obviamente, aunque tengamos otros firmantes en los tratados, esa era la mentalidad de estos paraguayos que ocuparon el poder, la entrega. Todo tipo de entreguismo para tener una pequeña parte del poder, porque tenemos que entender que nuestros superiores estaban en el Brasil y estaban en la Argentina, ¿verdad? Estos eran unos títeres. Y le estaba explicando cómo los tratados necesitan de partes legales establecidas. Bueno, vamos a decir, negociaron entre comillas, mis queridos amigos. Acá no hubo negociación. Acá Brasil, bueno, yo quiero estos territorios, dale, te firmo, toma. La Argentina tuvo que batallar más, como se dice, ¿verdad? ¿Por qué? No es porque los paraguayos no le quisieron entregar el territorio, sino porque los brasileños metieron en manos ahí su cuchara, como podríamos decir. Pues si nosotros miramos el Tratado Secreto de la Triple Alianza, lo que pactaron los aliados es que los argentinos tenían que quedarse hasta Bahía Negra. Es decir, toda la zona del Chaco hasta Bahía Negra tenía que ser para Argentina. Eso es lo que ellos establecieron en la alianza. Y obviamente que después Brasil reflexiona sobre esto y dice: che, no conviene. Conviene más tenerle a un vecino debilitado que a uno que podemos tener ciertos problemas en un futuro. Y entonces fueron los brasileños, y no me vayan a decir que no fue así. Obviamente nosotros tuvimos grandes defensores del territorio chaqueño a nivel diplomático, pero por detrás estaba Brasil, y eso es incuestionable. Los brasileros le marcaron el Pilcomayo a los argentinos. De acá no pasan ustedes, muchachos. Y eso fue. Entonces, cuando se toma y se hace el análisis del arbitrio para el presidente de los Estados Unidos, Rutherford B. Hayes, ¿verdad? O el presidente Hayes, como le decimos nosotros. Brasil no dijo: ay, no, esto no va a pasar. ¿No? ¿Y por qué dejó que se maneje esto? Porque los argentinos no tenían un solo documento, nada que demuestre una posición real de la zona que fue arbitraje. Y estas cosas hay que decirle a la gente, porque es obvio cómo fue. Y para llegar a esto tenés que mirar todo el movimiento, todas las protestas entre los propios aliados, entre el lado argentino y el lado brasileño. Mitre tuvo que ir a presentarse a don Pedro. El doctor Quintana, que estaba aquí representando a la Argentina, se sintió totalmente desplazado. ¿Por qué? Porque la negociación fue unilateral entre Paraguay y Brasil para el tema de sus territorios, cuando el Tratado Secreto de la Triple Alianza prohíbe cualquier tipo de negociación con Paraguay, donde no estén todos
los aliados presentes. Es decir, esto es un tema que realmente que tenemos que tomarlo con pinza, con mucha delicadeza y analizar. Bueno, entonces obviamente que después de todo lo que fue la consecuencia del pan de azúcar, nosotros tuvimos, el Brasil trata de acercarse otra vez al gobierno paraguayo y le dice, mira, nosotros tenemos intenciones pacíficas, lo que hizo el presidente el Mato Grosso no nos representa a nosotros. Esa fue la justificación para don Carlos Antonio López. No entendemos por qué el presidente Mato Grosso, qué le pasó, ¿verdad? Pero nos representa el sentimiento del gobierno del imperio. Bueno, básicamente así se trató de arreglar la situación, de plantear un arreglo definitivo de límites para no romper el relacionamiento internacional entre estas naciones, ¿verdad? Bueno, obviamente que en 1852, cuando obviamente tuvimos estos problemas que fueron, vamos a decir, medianamente solucionados con la Argentina, surge en el escenario Urquiza, se da el reconocimiento, ¿verdad? Pero tenemos que ver también el interés del Brasil de interponerse también en el relacionamiento internacional con, justamente entre Paraguay y la Argentina. Bueno, eso es lo que les quería contar. Tengo muchos detalles más sobre el tema del pan de azúcar, pero como ya son las 18:46, no puedo no mencionar lo que pasó en la segunda Tuyutí. Punto aparte. Pan de azúcar cerrado. Abrimos otro tema. Otro tema que nos lleva directamente a la guerra de la Triple Alianza, es conocida como la segunda Tuyutí, ¿verdad? Desarrollado el 3 de noviembre del año 1867. Por el lado argentino tenemos que saber, es decir, no solamente por el lado paraguayo, sino por el lado argentino, que después del desastre de Curupaytú, ustedes tienen que saber que para los argentinos esto fue caótico, desastroso. Le criticaban a Mitre, pero me parece excelente. Obviamente que me parece. Sí, porque Mitre como comandante era, no sé, desastroso era. Es decir, y bueno, lo que sí que después de esta pausa del desastre que sufrió Argentina en Curupaytú, el 31 de julio de 1867, no se olviden de esta fecha, 31 de julio de 1867, Mitre vuelve, a pesar del feroz fracaso en Curupaytú, vuelve para hacerse cargo del ejército aliado. Bueno, donde obviamente se le consideraba, es decir, no solamente la opinión pública, sino entre los aliancistas mismos, ¿verdad?, que él era responsable de una derrota, de una masacre que sufrieron, ¿verdad?, los argentinos con mayor fuerza, pero siempre se habla de fuerzas aliadas. En Argentina el ambiente político estaba sumamente caldeado. Justamente Buenos Aires se hablaba mucho en Buenos Aires, se corría no era un rumor, era algo dicho claramente en voz alta, ¿verdad?, de hablar de una suerte de desestabilización del gobierno. Las montoneras, específicamente en el interior, manifestaban muchísimo, estoy hablando en la Argentina, su descontento con todo lo que pasó en Curupaytú, lo que motivó esto finalmente a una suerte de intervención federal y envíos de ciertas tropas a la zona de Cuyo, ¿verdad? El vicepresidente, Marcos Paz, a cargo de la presidencia, porque él estaba cumpliendo esa función administrativa, mientras que Mitre estaba al frente de la batalla. El vicepresidente quiso mandarse mudar, le quiso abandonar a Mitre, ¿verdad?, y presentó su renuncia. Decía que, miren señora, acá la presión es algo insostenible, que queremos renunciar, pero Mitre no aceptó
gustó esto. Mitre decía, no, que tenés que estar ahí, yo tengo que estar acá en el escenario de la guerra. Si vos renunciás, tenemos que llamar a comicios, a elecciones, esto va a ser totalmente inoportuno en una situación bélica, ¿verdad? Y bueno, ¿quién va a ser el reemplazante? Los ánimos no estaban en condiciones. En definitiva, Mitre lo que hace es regresó al Teatro de Operaciones, Paz, su vicepresidente, vuelve a ocupar el Ejecutivo, ¿verdad? Pero surgieron ciertas cosas, porque la vida es así, imprevisible, y obligó a ciertos planes, ciertos cambios, ¿verdad? Justamente Paz, el 2 de enero de 1868, en su casa de San José de Flores, víctima de cólera, traían los soldados argentinos justamente de la zona paraguaya, ¿verdad? Bueno, y así se dieron ciertas circunstancias, muertes y todo esto, ¿verdad? Y bueno, tenemos que saber que por el lado brasileño, esto pasaba hacia la Argentina, pero Brasil tomó una deuda de guerra muy interesante a esta altura, ¿verdad? Estamos hablando de un empréstito que ellos solicitan a la banca inglesa para la compra de armas, compra de cañones, el tema de llamar a más esclavos, de pedir más esclavos a sus súbditos, porque querían iniciar una suerte, tenían planeado una ofensiva. Y que supuestamente en el 67 esta ofensiva iba a ser la ofensiva final, que esto iba a terminar con la guerra. Sabemos que no fue así, ¿verdad? Que esto termina, la guerra de trincheras termina básicamente en Cerro Corá, pero después tenemos un largo periodo otra vez de ocupación militar. Y bueno, y por eso es que en el campamento la parte aliada querían concentrar aproximadamente unos 50.000 soldados, tenían dentro de lo que es la planificación de guerra de los aliados, guardaron un importante material de guerra, provisiones para armar, alimentar tropas. Bueno, ese era el plan. No quiere decir que en esa zona ya estén los 50.000 soldados aliancistas, sino que ese era el plan. Y entonces era una zona donde lo interesante para entender la segunda Tuyutí es que en esa zona donde se libró prácticamente la primera, había un importante caudal de resguardo donde ellos guardaban, vamos a decir, su material de guerra y sus provisiones. En la madrugada del 3 de noviembre, los paraguayos atacan por sorpresa con el objetivo de apoderarse de esas armas y de esas provisiones. Algunos dicen que fueron 10.000 paraguayos, otros dicen 8.000. Lo más probable es que inclusive hayan sido menos de 8.000 hombres los paraguayos, que se enfrentaron, por supuesto, a una fuerza superior ampliamente en números con relación a esto. Acá están las figuras, dos figuras importantes. Miren que yo de Vicente Barrios no quiero saber absolutamente nada, porque Vicente Barrios fue un traidor gigantesco a la causa paraguaya, pero en este caso actuó como tenía que hacer. Ahí está justamente Vicente Barrios en pantalla. Cuñado del presidente, ¿verdad? Pero acá el que realmente hizo muchísimo fue Bernardino Caballero. Categórico, Bernardino Caballero fue. Y bueno, ¿quién se destacó? Bernardino Caballero se destacó en combates, en la caballería. Bueno, sabemos que Caballero después en el año 1850 fundó el Partido Colorado, ¿verdad? Con otros. Y bueno, el primer ataque, los paraguayos fueron hacia las líneas ocupadas por los argentinos. Por supuesto que tuvimos nuestros choques, nuestros enfrentamientos también con el lado argentino. Este ataque sorprende a Mitre, muchos de los soldados huyeron pensando que las fuerzas paraguayas eran superiores a las que realmente eran, ¿verdad? Y bueno, básicamente los paraguayos atravesaron las líneas de las trincheras, las fuerzas aliadas no lograban recuperarse. Nosotros fuimos dueños del terreno y nos dedicamos, por supuesto, a mantener lo que habíamos conquistado, y algunos se dedicaron, por supuesto, a tomar las provisiones. La narrativa
por el lado argentino y brasileño dicen, no, los paraguayos empezaron a emborrachar, empezaron a saquear lo que habían, lo que no se pudieron llevar, lo quemaron. Y básicamente en una guerra es así, ¿verdad? Lo que vos no podés llevar de tu enemigo tenés que destruir. Eso es algo básico en una guerra. Vos no le podés dejar a tu enemigo a que se rearme con toda una logística. O tenés que destruir la logística de tu enemigo. Entonces yo no entiendo por qué de repente las narrativas brasileñas o argentinas ven esto como, oh, wow, ¿verdad? Los paraguayos salvajes. No es así, señoras y señores. Bueno, qué bárbaro. Son las 18:55. Tengo que entregar el programa. Está llegando CAE con las actualizaciones. Esto va a seguir. Esto va a seguir, ¿verdad? Y bueno, entonces el próximo sábado voy a hacer el sorteo de libros. Yo ya no tengo tiempo para hacerlo ahora. Tenemos que continuar con esto. Todos los que escribieron hoy van a estar participando justamente para el sorteo de libros. Voy a traer uno sobre el Dr. Francia, que es un material nuevo y fantástico. Eso voy a estar sorteando con todos ustedes. Bueno, lamentablemente el tiempo es así en televisión. Acá hay muchos supremos y tiranos también con el tiempo. No, mentira, les quiero muchísimo, Sergio, David, Hammer. Son unos ídolos que realmente ellos tienen que marcarme ciertas pautas para que yo pueda entregar el programa como corresponde. Muchísimas gracias, querido equipo. Y bueno, nos encontramos aquí el próximo sábado. Continuamos con esto y hacemos el sorteo correspondiente. Nos encontramos. Esto fue El Estridor de las Armas, con la conducción de la historiadora Noelia Quintana. Hasta el próximo sábado de 18 a 19 horas por Ñandutí. Que escuches todas las versiones es nuestro trabajo. Ñandutí, tu medio de comunicación libre y sin ataduras.